Hoy en nuestra entrevista contamos con alguien que le resultará familiar porque ha estado en varias ocasiones con nosotros. Se trata de Pedro Fernández Alejo, él es delegado diocesano de Pastoral Penitenciaria y como siempre le damos la bienvenida a Testigos Hoy. Bien, gracias por esta oportunidad también que me dais para poder hablar de lo que es mi vida, lo que es mi tarea y mi misión. Pedro, ya hacía un tiempo que no nos encontrábamos porque ha estado en el campo de Gibraltar, pero ya ha vuelto a Sevilla. ¿Cómo ha sido este recibimiento, esta llegada? Sí, bueno, pues también como orden trinitaria, pues también dependemos de allí te envían donde en un momento determinado haces más falta. Llevaba aquí 9 años en Sevilla como delegado también de Pastoral Penitenciaria y como párroco, y luego pues estuve 3 años allí en Algeciras atendiendo la cárcel de Botafuegos. Después de nuevo pues me han traído otra vez para Sevilla. Y el carisma de los trinitarios pues es estar ya desde el origen de la orden, fundada por San Juan de Mata en el 1198, o sea que estamos hablando de 800, creo que 17 años o por ahí. Y entonces la orden se inicia para dar respuesta a las víctimas de la Guerra de las Cruzadas, las cruzadas entre moros y cristianos. Entonces la Iglesia en general se preocupa más por reconquistar los santos lugares, pero Juan de Mata tiene esa iluminación de decir, bueno, ¿y qué pasa con las víctimas de la guerra, de esta guerra de religión, esta guerra de cruzada? Entonces Juan de Mata le pide al Papa Inocencio III si podía iniciar ese camino de fundar una orden religiosa para dedicarse a la redención de los cautivos, dando gloria a la Trinidad, redimiendo a los cautivos, y ahí es donde se inicia nuestra historia de los trinitarios, desde entonces hasta hoy, siempre atentos a esta situación de sufrimiento, de esclavitud, de pobreza, de marginación y sobre todo de pérdida de libertad. ¿Qué guerra es la que tenemos hoy, Pedro? Hay otras guerras, porque hay otro tipo, la delincuencia, las formas actuales desde las cuales pues, se llega también a la pérdida de los derechos, de la dignidad, donde pues, son enormes también hoy día, por mucha declaración de derechos humanos que existan, pero hay en tantos rincones, en tantas partes del mundo, donde esos derechos y esa dignidad son pisoteados, pues ahí también tenemos que estar los trinitarios, porque donde hay un derecho humano no respetado, ahí hay una situación de esclavitud, hay una pérdida de libertad, hay una pérdida de dignidad, y ahí debemos estar los trinitarios de manera especial también. Aparte que otras realidades de Iglesia que están también y estamos compartiendo este mandato evangélico. Recientemente ha tenido la oportunidad de participar del Jubileo de la Misericordia en Roma con el Santo Padre. ¿Cómo ha sido? La respuesta ha sido maravillosa, porque cerca de 1.000 presos, en torno a 1.000 presos de 11 países del mundo, pues nos hemos hecho presentes allá en Roma ante la convocatoria del Papa, y realmente ha sido una experiencia para todos, no solamente para los que digamos estamos en libertad, pero para los presos, todos los que han participado, los que hemos llevado desde España y desde Sevilla, ha sido una experiencia impactante, no solamente por digamos contemplar turísticamente la grandiosidad de la Basílica de San Pedro o los demás monumentos de Roma, es que todo lo que ha significado los momentos programados para vivir este momento del jubileo y el encuentro con el Papa ya en el Vaticano ha sido una experiencia inolvidable y por supuesto que ha marcado o marcará a los privados de libertad y a nosotros que les hemos acompañado, nos va a marcar para siempre. Para mí ha sido una experiencia muy positiva, muy entrañable, porque además de convivir con estos 2 presos que hemos llevado aquí de Sevilla, convivir con los funcionarios que también nos han acompañado y, como dijo Pedro antes, la majestuosidad del Vaticano y ver todas aquellas personas de otros países, pues ha sido una cosa que en mi interior se queda. ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Cuáles han sido los permisos que han tenido que preparar? Porque solo de España eran 25. Nos hubiera gustado que, y según las primeras previsiones, desde el director
nacional de pastoral penitenciaria de la Conferencia Episcopal, Florencio Rosselló, pues en las negociaciones que él había tenido con la Secretaría de Instituciones Penitenciarias, había una esperanza de que podrían ir de 50 a 60 presos de España al jubileo. Al final, pues las cosas no fueron tan halagüeñas. En un principio solamente se habían aprobado a 10 presos en tercer grado, que estaban en los CIS, los de segundo grado los habían echado para atrás, y ahí con negociaciones y demás, pues al final conseguimos esos 25 presos, y de los cuales 6 eran mujeres presas. Hay que agradecer sin duda alguna a los equipos de tratamiento de las cárceles, que se movieron muchísimo en poco tiempo para conseguir el perfil idóneo y adecuado de aquellos internos que podrían ser autorizados para ir al jubileo. Pedro, un discurso del Santo Padre potente, porque incluso critica la hipocresía de la sociedad. El mensaje del Papa, la verdad que yo lo encuadro dentro de un espíritu eminentemente evangélico. O sea, está hablando desde Jesús a personas en una situación concreta de sufrimiento, de dolor, de marginación, de exclusión. Y el Papa empieza hablando de esperanza. Es un mensaje muy bonito y muy interesante. El Papa no habla de delitos, no habla de delincuentes, habla de equivocaciones. Cuando una persona se equivoca, cuando una persona comete errores, dice el Papa, decía en la homilía, es demasiado duro la privación de libertad ante determinados errores, ante determinadas equivocaciones, porque todos estamos en ese mismo saco. Por eso el Papa llama la atención y denuncia con mucha claridad y mucha valentía la hipocresía social. Y yo diría también la hipocresía que nos atañe a la Iglesia. No todos los miembros de la Iglesia, no todos los cristianos realmente se revisten de entrañas de misericordia ante el privado de libertad. Y se creen que, apoyándose, o bien, como dice el Papa, bien en ideologías, bien en planteamientos legales, bien incluso en la religión, nos creemos con derecho a juzgar, a condenar a los demás. Pedro, ante situaciones como esta, por ejemplo, la hipocresía, se merman vuestras ganas de trabajar, de luchar. Esta es una pastoral muy cualificada dentro de la Iglesia. No es una pastoral normal que realizamos en nuestras parroquias. Y al ser pastoral cualificada, lleva el sello de la vocación. El voluntario, el sacerdote, que se compromete a servir, a acompañar, a estar al lado de los presos y de las presas, lo hace por vocación. El que lo haga por otras motivaciones, no aguanta, porque aquí no vamos a esperar frutos inmediatos. Y claro, no nos desanimamos ante las dificultades, teniendo en cuenta que nosotros como Iglesia no estamos en nuestro territorio, vamos a donde nos dejen. Entonces las cárceles no son nuestras, no son nuestra parcela. Entonces nos ponemos a disposición también de quienes son los dueños de los centros penitenciarios, que la institución, que es instituciones penitenciarias, que son la misma dirección de la cárcel. A veces nos creemos, Pedro, que hace falta solo dinero, y en ocasiones es cierto, porque hace falta dignificar las instalaciones de los privados de libertad, pero también hacen falta otras cosas. El Papa, en el momento del Ángelus, lanzó 3 proclamas para llamar la atención a todo el mundo, a todos los poderes del mundo, pero también a la sociedad y a los cristianos. Por una parte, como has indicado, pide el Papa que los centros penitenciarios se trabaje por humanizarlos más, por dignificar los centros penitenciarios donde las personas sean respetadas en sus derechos y en su dignidad. Y hay otro aspecto también muy importante, que está pidiendo también a toda la sociedad, no solamente a los políticos, que son los que en definitiva luego van a dictar unas leyes, y dice que las leyes sean justas, no con ese matiz y ese carácter tan punitivo. Y estamos dentro de una sociedad eminentemente vengadora, muy punitiva. Y por eso el Papa, cuando señalaba la hipocresía de tanta gente que se creen los mejores, y dentro de esa hipocresía, yo sigo insistiendo que los cristianos tenemos que hacer todo un proceso de conversión y de cambio para revestirnos de la misericordia de Jesús
y no estar viendo constantemente la paja en el ojo ajeno y no la viga que tenemos en el nuestro, a veces amparándonos en nuestras propia ideología religiosa. Entonces, y el Papa pide también a los gobiernos que tengan un gesto de misericordia. ¿Qué podemos sacar en claro de este jubileo de la misericordia? ¿Qué podemos o debemos hacer? Se ha cerrado, digamos, el ciclo del año, el Papa ya lo clausuró el otro día, el día 20 de noviembre, ya el año jubilar, pero aquí no se acaba. O sea, se puede cerrar una puerta simbólica, pero es que a partir de aquí, ahora el testigo lo debemos recoger toda la Iglesia, todos los cristianos y todos los que estamos comprometidos en este ámbito de la pastoral penitenciaria. Y es un testigo donde la misericordia comienza a andar, comienza a rodar. Y no solo para, digamos, entretenernos, con todo el respeto y con todo el cariño y el amor, entretenernos en hacer obras de misericordia. Yo lo primero, ser misericordiosos para hacer misericordia, para hacer. Pero si yo lo que hago no lo hago desde el Espíritu de Jesús, del Espíritu de la bondad, de la misericordia, de levantar al caído, de ser samaritanos del caído y de ser parte de esa Iglesia misericordia, por todas las obras que hagamos al final, ¿en qué se van a quedar? Pues se van a quedar en obras sociales. Y no, la pastoral penitenciaria no es una obra social, es una obra eminentemente misionera y evangelizadora, humanizadora del caído. Y somos samaritanos. Y representamos a una iglesia samaritana, que nosotros tenemos también esa tarea y esa misión de llevarles también a todos los cristianos, a todas las comunidades parroquiales, a toda la iglesia de Sevilla, de España, llevarles también esta experiencia nuestra, no de lo que hacemos, sino de qué es lo que vivimos, cómo lo compartimos con los presos para proyectarles de cara a su reinserción en el día de mañana. Del Papa me quedo yo fundamentalmente con lo que dijo de que cada uno podemos cometer un error y podemos estar dentro de la cárcel. Y me quedo con que sea una justicia no punitiva, sino justicia de reinserción, que haya un acercamiento entre las víctimas y del delincuente, o el presunto delincuente. De eso me quedo yo, y sobre todo de la misericordia y de la esperanza que le da a los presos. Tal vez ahí Pedro se está pecando un poco en el tema de la reinserción. Estamos, creo que, en deuda con todos ellos. ¿Qué pasa cuando salen de prisión? ¿Cuáles son los mecanismos que tenemos en la Iglesia o que tiene la propia sociedad para poder guiarles hacia esa reinserción o inserción plena en la familia, en la sociedad, en el mundo laboral, en la propia Iglesia? En la propia Iglesia. Y en esto sí que yo seguiré condenando también la falsedad y la hipocresía de nuestra propia Iglesia. Yo a veces suelo contar, y esto ocurre, es decir, estás en la misa y si el chaval típico que ha estado en la cárcel del barrio y tal, como se presente por allí, por la parroquia, en una misa, ya ves a la gente nerviosa. Es que ya está aquí otra vez, ya está aquí otra vez, ¿no? Es decir, hombre, entonces vamos a acompañar y vamos a comprometernos, porque es lo que Cristo nos está pidiendo. Muchísimas gracias, Pedro, por esta pastoral del silencio a la que sin duda hay que ponerle voz. De nada, gracias a ti.